Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy nos vamos al Corte Inglés a ver sus novedades para Navidad, que la verdad es que son preciosas. Así que si os interesa este vídeo, poneros cómodos que comenzamos. En primer lugar tenemos este stand de cascanueces montado. La verdad es que hay para todos los gustos, de todos los tamaños. Os voy a enseñar un poquito primero a modo general y algunos que os voy a enseñar más de cerca, como este de aquí. Tiene un precio de 39,95. Es como más vintage, no es el típico como este de aquí, que es como los que hay en casi todas las tiendas. Este tiene un precio de 14,95. Es más pequeñito que el otro y hace movimiento de la boca típico que hacen todos los cascanueces. Luego también tenemos este de aquí, que es como un calendario que tiene aquí para ir cambiando los números. Este tiene un precio de 19,95. También tenemos estos packs de aquí, que son tarjeteros para las mesas. Vienen 4 por 19,95. Bueno, es una manera graciosa también de decorar nuestras mesas. Para el árbol también tenemos estos de aquí de madera, que va como con un caballito de balancín, también muy gracioso. Y también tenemos, por ejemplo, bolas para adornar el árbol. Esta tiene un precio de 2,95 y tiene también como la figura del cascanueces. Por aquí también encontré estas bolas que son como de aluminio, tienen un precio de 3,95. Esta de aquí es en color rojo, imita como un cascabel, más o menos. Y también la tenéis en color blanco mate. A mí me parecieron muy chulas, la verdad. Son muy bonitas y de colores muy navideños. El Corte Inglés tiene diferentes secciones por colores. Por si os vais a decorar de un color en concreto, pues directamente vais a la zona donde están estos colores. Este de aquí, por ejemplo, es todo en tonos rojos y verdes. Esta bola de aquí me pareció preciosa, un poquito cara para mi gusto, 12,95, pero la verdad es que es súper bonita. Luego tenemos este calendario de aquí, que es todo como cajitas de madera. Lleva unas puertecitas para poner ahí el regalito o lo que queráis, que lleva un imán, se cierra automáticamente y vienen los 25 días haciendo la cuenta hasta Navidad, y la verdad es que era muy chulo. Luego por aquí tenemos esta campana, era como metálica, así un poquito vintage también. Lleva arriba una cuerda así muy rústica. Esta tiene un precio de 4,95 y para decorar en una mesa, encima de un libro, la verdad es que es bastante bonita. Tenemos también esta corona de cascabeles que sonaba muchísimo. Tiene un precio de 9,95 en color rojo. La podemos poner en la pared, en una puerta. Eso sí, si viene alguien os vais a enterar porque sonaban un montón. Luego estas campanitas de aquí que arriba llevan un ciervo en color dorado, tiene un precio de 4,95 y también para dar un toque decorativo, si lo queréis colgar también, pero me gusta más como para ponerla en algún sitio para decorar. Este adorno de aquí en forma de campana tiene un precio de 2,95, también en metálico con el borde en dorado, por las dos caras es igual, y este también para decorar un árbol o alguna zona de casa. Por aquí tenéis un montón de velas decorativas, candelabros, bolas de diferentes tamaños, formas. No os puedo enseñar una por una porque si no, no terminaríamos nunca. Este cojín de aquí de 30 por 50 tenía un precio de 25,95. Me pareció un poquito caro porque no era muy grande. Pero bueno, esto va a gustos y depende del bolsillo de cada uno. Tenéis este pack de bolas por 24,95. Y luego este otro un poco más pequeño que tiene un precio de 14,95 en tonos blancos y rojos. También podéis elegir diferentes tipos de calcetines si os gusta poner. Este tenía un precio de 15,95, era un poco caro, pero la verdad que la calidad era muy buena. No es como los que venden en tiendas low cost, este se notaba muy buena calidad. Por aquí este portavelas en color dorado por 14,95 con el lacito en rojo, me pareció súper bonito.
Y este otro portavelas que es como los cuernos de un ciervo, este tiene un precio de 12,95 en color dorado. Y este adorno de aquí de cascabeles un poco más pequeñito, este tenía un precio de 5,95, también sonaba bastante y era en un color latón, no era muy brillante. También tenéis estos árboles que son de papel, son estos típicos que se plegan y luego los abres y se pegan con un velcro, en diferentes tamaños y en diferentes colores. También hay una gran variedad de coronas artificiales de muchos modelos diferentes. Por ejemplo, esta de aquí que es como de bayas rojas, que este año se va a llevar muchísimo este estilo. Esta tenía un precio de 55 euros, era bastante grande pero lo vi un poquito caro. También tenéis muchísimos adornos estilo las típicas bolas estas de cristal, cintas, un montón de cosas. Los cojines hay muchísima variedad, aunque yo los veo un poco caros, pero es mi opinión, cada uno puede pensar lo que quiera, igual hay personas que se lo pueden permitir, pero al final yo puedo dar mi opinión como cualquier otra persona. Pero en fin, mi trabajo es traer las novedades. Por aquí tenemos esta casita que viene con luz LED, esta es para colgar en el árbol, es de cerámica, aunque también la podéis usar para decorar en una estantería o algo así. Esta tiene un precio de 7,95. Y por aquí tenemos esta otra que es plana, esta no es como tal una casita, esta tiene un precio de 3,95, es de cerámica también, pero esta es así tal cual, es para colgarla en el árbol o en una pared o algo parecido. Este perrito de aquí me pareció muy gracioso, para quien le gustan las mascotas, tiene un precio de 5,95, es un perro salchicha. Y en la sección de flores preservadas, que aquí en el Corte Inglés tienen bastante, son preciosas. Esta corona todos los años vengo y la veo porque me encanta, es muy simple, pero me parece súper bonita, es de flores preservadas, tiene un precio de 44,95. También tenéis, por ejemplo, esta otra de aquí, que tiene un precio de 39,95. También muy bonita, estas se conservan porque le ponen el tratamiento para que se mantengan así. Y esta otra por 39,95 también. Luego tenéis también la opción de estos pueblitos, si os gusta y tenéis espacio, porque para eso también hay que tener espacio para montarlo, pero la verdad es que son muy bonitos, sobre todo si tenemos pequeños en casa. En la sección de velas hay un montón de modelos para elegir y os voy a enseñar algunos. Por ejemplo, esta de aquí, que viene un pack de 2 velas por 7,95. Estas yo me las he llevado, ha sido mi único capricho del Corte Inglés, me parecieron muy bonitas, con el árbol en un color como oro rosa. Y luego tenéis la misma, pero con el árbol en color verde. Lleva diferentes arbolitos alrededor de las velas. Luego esta de aquí también por 7,95 con unos lacitos en rojo, también muy navideño. Y también tenéis esta otra opción que son así como media torcidas, no sé cómo se llaman estas velas, pero bueno, están como torcidas también las dos por 7,95. Lleva como unas pequeñas líneas en dorado. Esta de aquí con forma de árbol así un poco nevado en color verde por 7,95 también me parecen muy monas para dar ese toque navideño en casa. Y luego tenemos estas grandes que las hay en muchísimas tiendas, pero bueno, os enseño las de aquí. Tienen un precio de 9,95. La tenéis en verde, en color dorado y también en color champán. Esta otra vela de aquí me pareció súper bonita por 9,95. Lleva como unas pequeñas bolitas en color dorado alrededor de toda la vela. Tenéis este tamaño y uno un poco más grande. Estas bayas de aquí que vienen 6 ramitas por 12,95 me parecieron súper bonitas porque se ven muy bien logradas. También las tenéis en color blanco. Y este pack de ramitas de pino por 7,95 que el material se ve de muy buena calidad y parecen bastante naturales. Por aquí tenemos esta sección que hay un montón de casitas de cerámica, de madera, etc. Os voy a enseñar algunas para que os hagáis una idea.
Esta de aquí tiene un precio de 14,95, es en color mate, lleva luz LED, es bastante grande, el precio no me pareció mal para lo que hay en otras tiendas. Luego tenemos esta que es un poquito más pequeñita, por 9,95, también lleva luz LED y es más o menos el mismo modelo para hacer juego con la que os he enseñado antes. Por 9,95 tenemos este arbolito de cerámica, que tenéis este y luego otro un poco más grande, que es este que está justo aquí al lado, que los podéis poner juntos o separados. Ese tiene un precio de 14,95. Luego también tenéis este otro en color verde de cerámica, también lleva luces LEDs, este tiene un precio de 12,95, es algo más estrechito y tiene como unos pequeños agujeros para que por ahí salga la luz. Luego tenemos estas casitas de aquí, que esta tiene un precio de 12,95, perdón, 19,95, también lleva luces LED y se sale un poquito de las típicas que siempre hay en todos lados, me pareció muy bonita la verdad. Y tenemos esta a juego, que esta me encantó, no sé por qué, pero me recuerda a las casas parisinas que salen en La Dama y el Vagabundo, no sé si es por el perrito que tenía abajo, pero la verdad que esta me pareció súper bonita. Y luego esta cajita de regalo por 9,95 que también lleva las luces LEDs. Esta la tenéis en muchísimas tiendas. Por aquí tenemos un portavelas de madera por 14,95. Está como tallado a mano, es muy bonito. Esta vela de aquí en forma de piña era bastante grande y pesada, por cierto. Lleva también su luz LED, es como una pequeña lámpara, la podéis usar como para la mesita de noche o para un rincón del salón comedor para dar ese toque bonito. Luego esta casita de aquí que me gustó muchísimo porque es muy atípica a lo que encontramos siempre, tiene un precio de 19,95, incluso para decorar en otoño porque tiene esos tonos así más otoñales. Este tarro de aquí de cristal con la tapa del ciervo tiene un precio de 35 euros. Esto ya es un poquito más caro, pero bueno, os lo enseño por si os gusta. Y este portavelas de aquí que me encantó, por 9,95 me pareció muy fino y muy elegante. Le ponemos dentro una velita y quedaría espectacular. Igual que este otro de aquí, por 9,95 también, que lleva como unas hojitas en color... es un color como ocre, no llega a ser dorado del todo. Luego este tarro de aquí con el ciervo arriba tiene un precio de 22,95, me pareció un poquito caro, no sé si es que todo lo que lleva un ciervo es caro, pero en este caso sí, todo lo que tenía un ciervo era más caro. Este pack de 3 arbolitos que son de madera maciza por 19,95, para dar un toque decorativo se pueden poner de pie y lo podemos poner en diferentes zonas de casa o ponerlo los tres juntos. Esta estrella de árbol os la voy a enseñar porque me pareció muy bonita y muy fina y solo valía 19,95. Pensé que iba a ser más cara porque es todo de piedras y es en un color bronce, no llega a ser dorado. Luego tenemos esta estrellita de aquí por 4,95 que me pareció muy mona pues para ponerla en la pared, por ejemplo, o en las sillas para decorar, si os gusta decorar las sillas por Navidad, pero darle ese toquecito. Y estas otras, bueno, son como copas de nieve, no son estrellas, en color dorado. Zara Home ha sacado unas parecidas también este año, así con brillantitos y tal, para decorar una pared o incluso el árbol de Navidad. Tenéis muchísimas cositas de decoración. Por 3,95 esta hoja otoñal en color dorado así como desgastado, incluso para decorar ahora en otoño. También nos valdría, podemos poner una velita de té o incluso para dejar las llaves en la entrada. Este farolillo, o creo que es un farolillo, por 7,95. Este para lo pequeñito que era lo veía muy caro, pero bueno, la verdad es que es muy mono para dar un toque decorativo encima de un libro con una velita al lado, por ejemplo, quedaría súper mono. Y bueno, tenéis un montón de cositas, por ejemplo, esta calabaza que es más de otoño, yo no la veo para Navidad, pero estaba puesta aquí. Es para poner una vela dentro y luego ponemos encima la calabaza. Y yo si la hubiese llegado a ver en época de decoración de otoño, seguramente me lo hubiese llevado porque la verdad es que es preciosa, es muy muy bonita. Y bueno, a modo general os enseño un poquito esta sección de aquí, que eran tonos marrones y verdes, y también un poquito de las mesas que monta el Corte Inglés con su vajilla, que es espectacular.
Para los que les guste el color rosa para decorar en Navidad, tenéis también un stand con estos tonos. Estos eran más tonos pasteles, eran más claritos, pero tenéis un montón de opciones para decorar el árbol, por ejemplo, en tonos rositas, o la casa también tenéis adornos en color rosa, pero lo que más predominaba eran los adornos para el árbol. Tenéis un montón en packs, sueltos, arbolitos, ciervos, o sea, todo en el mundo rosa. También tenemos esta parte de aquí que era todo como blanco y dorado. También habían algunos tonos oro, pero predominaba más el blanco y el dorado. Os voy a enseñar un poquito de lo que había en esta sección porque había unas cuantas cosas muy chulas. Como por ejemplo este portavelas de aquí, es de cerámica en color blanco. Era un blanco roto con las estrellitas en color dorado. Este tiene un precio de 19,95. Luego tenemos este de cristal transparente por 9,95. Tenéis este tamaño. Y luego estos que son como en forma de árbol, un poco más pequeñitos, tienen un precio de 7,95. Y este mismo modelo lo tenéis también en color ámbar, por si os gusta. Tenéis las dos opciones. Esta bola de aquí me pareció preciosa, es súper bonita, tiene un precio de 4,95 y la verdad es que por el precio que tiene, en tiendas low cost podéis encontrar bolas casi de este mismo precio y no tienen nada que ver con la calidad. Esta, por ejemplo, sí que era un poco más cara, tenía un precio de 12,95. Es verdad que tenía mucho más trabajo y el diseño era muy bonito. Pero bueno, esta sí la vi un poco cara. Y esta otra, que también lleva como unas pequeñas lentejuelas chiquititas por 3,95. También me pareció muy fina y muy bonita. Y luego esta campanita de cristal de borosilicato, que me pareció súper mona para decorar en una mesa por 3,95. No para ponerla en el árbol como tal, incluso la veo peligrosa en el árbol, sobre todo en el mío, pero para decorar en una mesa o en una estantería quedaría súper bonita. Y para los más atrevidos tenéis un montón de adornos multicolores, en colores neón, en colores así como muy llamativos, por si os gusta, que es una opción. Hay gente que le gusta poner muchos colores en el árbol, yo soy más clásica, pero os enseño porque no solamente voy a enseñar lo que me gusta a mí, sino lo que podéis encontrar para diferentes gustos. Esta sección de aquí era todo en tonos dorados y mucho brilli brilli, aquí había mucho brillo. Tenéis también árboles de lucecitas que están en la parte de atrás, luego os hago un plano para que lo veáis. Y esa sección de aquí que era todo como en tonos verdes y color madera. Os voy a enseñar unas cuantas cositas que me llamaron la atención. Este ciervo de aquí es metálico, lleva en tendencia muchísimo tiempo, como 3 o 4 años. Este tiene un precio de 19,95 en un color latón. Y luego este arbolito de aquí, que era como de plumas y en las puntas tenía como purpurina dorado, tenía un precio de 14,95 si no recuerdo mal y era muy bonito. Estas casitas de aquí en color marrón y verde, esta es para poner una vela en la parte de arriba, una vela de estas largas. Y luego tenemos este otro modelo de atrás, que es un poquito más grande y también en los mismos tonos, pero este se ponía la velita en la parte de atrás como para poner una velita de té pequeña o medianita y ponerla por la parte de atrás. Me parecieron súper bonitas. Y luego este cascanueces en tonos madera tiene un precio de 24,95 y tenéis este modelo y luego este otro que lleva el pelo como más oscuro y el color de la madera es todo igual. Este letrero de aquí de Merry Christmas tiene un precio de 7,95, me pareció muy elegante y muy fino, aunque está en inglés, que mucho le gusta que sea en castellano, pero este estaba en inglés. Este portavelas por 5,95 para una velita de té pequeña de madera y luego tenéis la opción de esta un poquito más grande para poner una vela más grande o medianita. Luego tenemos este cojín de aquí en color beige, tiene un precio de 25,95 y lleva como un bordado de arbolitos en la parte de abajo. Este portavela de aquí con un ciervo en color blanco era metálico, que yo pensaba que era de cerámica pero no era metálico, por 14,95. Solamente había este tamaño
Y luego tenéis también la opción para los que os gusta montar el Belén en casa. Aquí hay de todo para montar los belenes, tenéis todas las figuras, todas las casitas, todo. Y también tenéis la opción de comprar algún Belén pequeñito, como por ejemplo este de aquí que era súper pequeñito. Y este letrero de aquí que pone Navidad y también lleva como el nacimiento. Yo sé que no a todo el mundo le gusta montar esto en casa. Yo, por ejemplo, no lo monto, no por nada, sino porque no solemos montar el Belén, pero por ejemplo mi suegra sí. Y si a alguien le gusta, os enseño un poquito a modo general para que veáis lo que podéis encontrar. Y ahora nos vamos a la zona de cocina, que tenéis un montón de cosas súper chulas. Si sois cocinillas y os gusta hornear mucho en Navidad, os voy a enseñar este recetario que es muy bonito, 9,95, incluso para hacer un regalo si sabéis de alguien que le guste mucho cocinar. Os voy a enseñar un poquito por dentro para que veáis lo bonito que es. Va dividido en 3 secciones: platos principales, dulces navideños y lista de la compra. La verdad es que es bastante original. En la primera parte, que es para platos principales, tenéis para poner los ingredientes y la preparación, incluso para poner el nivel de dificultad del plato. Luego en la zona de postres, pues un poco lo mismo. Y al final, pues la lista de la compra, lo que necesitamos para comprar y la receta que queremos hacer. Este pack de cucharillas de aquí tiene un precio de 12,95, vienen 4 con diferentes adornos navideños. Y también tenéis los cuchillos de untar en pequeñito por 14,95. También tenéis este pack de cápsulas para hacer cupcakes. Vienen 2 modelos por 3,95 y vienen 100 mini cápsulas, o sea que trae bastante. Luego este pack de aquí que viene un rodillo con 4 cortadores de galletas por 12,95 y también para hacer un regalo queda súper bonito. Esto de aquí me llamó mucho la atención, son tazas medidoras, vienen 3 por 19,95 y fijaros que son muy graciosas, vienen como con el muñeco de jengibre y trae también a juego las cucharillas de medir, que también son como las galletitas del muñeco de jengibre. Vienen 3 por 12,95 y la parte de la cabeza es lo que es la cuchara medidora. La verdad es que me pareció muy gracioso para tenerlo en la cocina. Luego tenemos este pack de lenguas de repostería o lenguas para cocinar por 12,95. Viene una de Papá Noel y otra con rayas solamente. Este tarro de aquí me pareció súper mono por 19,95 con la galletita de jengibre, era de cerámica. Y también tenéis este otro transparente que viene como el sobre de una carta. Este era más grande, pero era más económico, 12,95 con la tapa en color rojo. Luego también tenéis en esta parte de aquí platos tanto para comer o para poner aperitivos o algo así. Este tenía un precio de 15,95. Este paquete de papel de horno trae 20 hojas por 9,95 para hornear cookies o cualquier cosita en el horno. La verdad es que son súper chulos. Y esto de aquí, que es un pack para regalar para los que les guste las infusiones, viene con su cucharilla y para poner pues las infusiones dentro del arbolito. Tiene un precio de 19,95 y viene en su cajita muy bien presentado. Luego por aquí también tenéis cafeteras, platos, bols, manteles, tenéis muchísimas cosas. La tacita de Papá Noel tiene un precio de 9,95 y también tenéis la misma de Mamá Noel. Y este vaso de aquí por 4,95, muy navideño. En la sección esta de aquí os voy a enseñar un poquito porque me daba bastante miedo coger las cosas, estaban colocadas un poco de aquella manera y aquí romper algo sale bastante caro. Entonces os voy a enseñar lo que estaba más a mano, como por ejemplo este de aquí que es para poner las ollas calientes o las fuentes del horno. Era de madera, la verdad es que era muy bonito, en forma de copo de nieve. Estos posavasos de aquí vienen 4, eran de fieltro y tienen un precio de 7,95. Y esta fuente en color rojo, esta era un poco más grande, tenía un precio de 9,95 y también la tenéis un poco más pequeña, que es esta de aquí,
que tiene un precio de 24,95. Por la diferencia casi que es mejor comprarse la grande que la pequeña. Y luego este mantel de aquí de 1,50 por 2,50 era muy bonito, pero aquí el precio que son 59,95, un poquito caro, pero bueno, la calidad también es lo que tiene. Ahora vamos con esta parte de aquí que habían cojines. Hay muchísimos modelos, tenéis para elegir un montón. El precio no es muy económico, no es Primark, no es Pecco, no es Action, yo ya lo sé, pero yo os enseño lo que hay y si a alguien le gusta pues va y lo compra y si no pues no pasa nada. Simplemente esto es un recorrido para que veáis lo que hay en las tiendas y lo que podéis conseguir. No significa que yo le enseñe porque sea barato o porque lo tengáis que comprar o no. Yo doy mi opinión y cada uno es libre de ir a donde quiera. Y bueno, también en El Corte Inglés tenéis una sección que son de árboles de Navidad, si queréis renovar vuestro árbol. A mí me encantan, yo voy loca por comprarme uno que viene con las luces incorporadas y aquí hay diferentes precios, desde 100 euros en adelante, también lo tenéis sin luces y hay muchísimas opciones. También tenéis estrellas para los árboles, pie de árbol, que tenéis también varias opciones. Y podéis también coger ideas para decorar vuestros árboles. La verdad es que es una decoración preciosa, hay muchísimas cosas y no podía grabar más porque me tendría que pasar todo el día grabando en El Corte Inglés y un vídeo de 4 horas por lo menos. Y bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.